Feliz año igualmente. Feliz año también Diego Pitar, consultor de nuevos negocios en Dubai Holding Group, profesor del máster de Relaciones Internacionales en el IEB. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz año a todos y bien, aquí preparados para la montaña rusa que tenemos delante, ¿no? Para el 26. Desde luego, yo no sé quién dijo en su momento lo de los felices años 20. En este siglo no lo estamos viendo, yo no lo estamos catando, pero bueno, no pasa nada. Cada arranque de año parece que se supera y es verdad que lo decimos así, pues con este tono, porque nos lo tenemos que tomar casi que así, pero ahora hemos tenido cierto tiempo para asimilar, aunque todavía estamos en proceso, y para reflexionar. Pero bueno, casi que voy a empezar un poco con una pregunta algo más genérica, por ir tomándole el pulso a este escenario que tenemos ahora por delante. Eh, Miguel Ángel, bueno, lo último que sabemos es que Estados Unidos ya ha tomado oficialmente el control del petróleo venezolano. Esta semana, Delcy Rodríguez ha jurado ya el cargo como presidenta. Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores se han declarado inocentes en esa primera vista, aunque sabemos que en marzo tendremos un nuevo episodio en el capítulo judicial en Nueva York. Pero por el momento, ¿qué lectura estás haciendo de la situación de Venezuela? ¿Cuáles son los principales puntos que estás vigilando en estos momentos? Pues bien, ante todo, tener claro que tenemos que tener la máxima prudencia a la hora de realizar determinados análisis, porque los cambios que están ocurriendo son bastante dinámicos y complejos, ya que tienen una serie de capas de intereses estratégicos detrás que sin duda alguna afectan a cómo van a ir tomándose las decisiones futuras respecto al escenario venezolano. Lo primero que hay que comentar es que la capa geopolítica, desde el punto de vista de la doctrina Monroe, o en este caso la Don Row, como le dicen actualmente, está Ujú. llevando la delantera frente a otros supuestos, por ejemplo, todo lo que hemos venido escuchando estos días del control sobre el petróleo venezolano, que teniendo en cuenta el ritmo que tienen, que actualmente producen cerca del 20% del mayor pico que han llegado a producir en su historia durante el régimen chavista, estamos hablando de unos ingresos anuales que se estiman, acorde a los precios del barril actual, que alcanzarían el 0,1% total de los ingresos a nivel federal de Estados Unidos. Por lo tanto, no es un ingreso que estimule el control de Estados Unidos sobre Venezuela, sino más bien, como indicaba al principio, esa capa geopolítica. Por otra parte, la figura de Delcy Rodríguez va a ser vital para la transición. Estamos hablando de la ministra de Hidrocarburos. Estamos también atentos a cómo ella y su hermano, que son dos personajes con un fuerte control dentro del régimen chavista, van a seguir tratando a Estados Unidos, porque también se están dando estas contradicciones entre las declaraciones de Trump y de Delcy. Y por último, Ujú. una tercera capa en la que actores como China y Rusia también están viéndose implicados. Estamos conociendo hoy la noticia del petrolero ruso, que ya se le ha Ujú. dado captura, digamos. Sí. Eh, y la parte también china, que no olvidemos que estuvieron reunidos con Maduro apenas unas horas antes de llevarse a los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos ante un escenario bastante complejo. Como digo, domina la idea geopolítica y la estrategia, como bien estaba hablando antes de ayer el secretario de Estado Marco Rubio. Una segunda capa dentro de los personajes del régimen chavista que siguen activos, y una tercera de actores externos que también digamos, más allá de los intereses que puedan tener, van a ver cómo presionar a Estados Unidos respecto a la situación actualmente. Ujú. Bueno, un escenario muy complejo, como bien nos dibujabas ahora, Miguel Ángel. Como bien dices, el caso de Venezuela ahora mismo está dominando la escena geopolítica estratégica, pero es que no es Ujú. solo la operación de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Maduro. Estamos hablando de una posible transición política, de una reconstrucción económica y además que otros protagonistas entran en escena, la reacción de Rusia, China, Irán, por supuesto también como Exacto. Y interesados en el futuro curioso, del petróleo venezolano y de todo lo que ocurra en materia industrial. Sabemos que Venezuela es un país muy rico en recursos, no solo hablamos de petróleo, hablamos de bauxita, hablamos de diamantes, hablamos de oro, incluso podría tener un resurgir, ¿no? Turístico si se consiguiera estabilizar la situación, pero bueno, de todo ello también tendremos tiempo de hablar. Diego, en tu opinión, no sé en qué estás de acuerdo o puedes discrepar algo más de esta fotografía que nos dibujaba Miguel Ángel, pero tú sobre todo, ¿con qué te quedas ahora? ¿Cuál es tu sentir general respecto a lo que está ocurriendo?
Bueno, mi sentir general es el clásico, la verdad es que en esto el refranero español ya nos lo dice, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues pon las tuyas a remojar, ¿no? Sí. Eh, no creo que haya una extensión muy radical, o sea, al fin y al cabo, esto es una cosa que, bueno, pues yo no sé si la reacción de Trump ha sido más por las risas que se tomaba Maduro hacia él o porque realmente era un interés. Yo creo que como hace cosas tan personales, no sabría describirlo. Pero bueno, desde luego, de lo que se trata es que se ha quitado de en medio a una persona que era extremadamente, te decía, hasta peligrosa, ¿no? Al final, como un narcotraficante, siempre es peligroso. Pero la radiografía para mí es muy clara, es un cambio radical no en todo lo que es el continente americano. O sea, date cuenta que empezó con Milley en su momento y esto ha sido un detonante también para que la gente empiece a mirar de cómo los países que abrazaron en su momento el modelo chavista, incluido, fíjate, ahí Petro pues también está viéndolas venir, ¿no? Ujú, sí. Pues cómo empiezan a replegar un poquito el asunto. Si hablamos de la invasión, que nunca he entendido por qué hay tantos medios que hablan de invasión cuando no se ha invadido nada, o sea, ha sido simplemente una extracción de un personaje que era un narcotraficante y que ya se había anunciado hace tiempo que este tipo de acciones se iban a dar, con lo cual yo no entiendo tampoco el hecho de que se diga invasión. Pero bueno, vamos a llamarle invasión por ponerle un nombre, pero no me parece correcto. Bueno, es un poquito de orden concierto, al fin y al cabo, y además, Ángel y tú lo habéis comentado francamente bien, el hecho de que es un país tremendamente rico, es un país con unos recursos espectaculares, ojo, en una posición geoestratégica muy importante, o sea, desde ahí tienes un control muy importante de lo que es Caribe y Atlántico, y que desde luego Trump ha llegado, no digo por un botín o no botín, eso ya es otra cosa, ¿no? Porque además, no olvidemos de todo el mundo, no, el petróleo venezolano es de los petróleos más caros de extraer del mundo, o sea, es un petróleo hiperdenso y que además exige una maquinaria pues muy especial y de unas inversiones espectaculares. Pero claro, también es verdad que en su día, cuando Estados Unidos, que luego pues se le quitó, ¿no? Por parte de Venezuela, la inversión que hizo en petróleo, la inversión que hizo en infraestructuras, porque al fin y al cabo les interesaba, pues fue cuando hubo un movimiento migratorio espectacular de europeos a Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que eso traía dinero y traía economía, que es lo que necesitan los ciudadanos? Pues sí. ¿Que estamos en un capítulo 2 de este libro? Pues probablemente, ¿por qué no? Y sería, creo que, tremendamente bueno para el país y sobre todo para la región, para que otros vean también que hay cosas que se pueden hacer muy buenas. No digo que lo vaya a hacer Ujú. Trump, pero sí, ahora mismo, pues primero es Estados Unidos el que ha metido la patita y luego pues se le dará rienda suelta al pueblo venezolano, que es lo que necesitan, un poquito de libertad. Ujú. Diego, ya que comentabas a Gustavo Petro, no sé si tuvisteis ocasión de verlo, pero bueno, en toda la vorágine de conversaciones bueno, en la antigua Twitter, en X, ocurrió algo bastante bizarro y es que Gustavo Petro retuiteó a Marine Le Pen. Marine Le Pen escribió un texto condenando la acción, la operación de Estados Unidos en Venezuela, diciendo que había 1000 razones para condenar a Nicolás Maduro, pero que había un cambio fundamental para oponerse a la acción de Estados Unidos, bueno, la soberanía de los estados, que nunca es negociable, bla, bla. Y bueno, un texto que, por cierto, parecía bastante coherente con lo que sería el sentir general de la Unión Europea y que Kaja Kallas no fue capaz de publicar en ningún momento, porque fue un mensaje más bien tibio el de la alta representante de Asuntos Exteriores, pues Gustavo Petro estuvo de acuerdo con las palabras de Marine Le Pen. En fin, a veces la política internacional nos deja escenarios como estos. Miguel Ángel, ya que Diego decía, yo no calificaría de invasión lo acontecido en Venezuela, aquí ha habido también mucho debate en clave internacional. ¿Es invasión? ¿No es invasión? ¿Hay argumentos para calificarlo de esta forma e incluso no calificarlo de esta forma desde el punto de vista de las relaciones internacionales?
Desde mi punto de vista, Marta, suscribo las palabras que estaba comentando Diego. El problema está cuando en el debate público se parte de la base en la que Maduro es un gobernante legítimamente reconocido por multitud de países y a nivel interno también. Cuando nos cuestionamos la figura de Maduro, tenemos que centrarnos bastante bien en la legitimidad del proceso que ha tenido desde el punto de vista electoral, también la tasa de aprobación que tiene a nivel interno, también tenemos que tener en cuenta las libertades sociales, económicas y comerciales del pueblo venezolano. Y en este sentido, el matiz importante está en cómo se toma la figura de Maduro a nivel de derecho internacional, porque es bastante diferente tomarla como si fuese un narcotraficante, es decir, una persona que tiene encima algunas órdenes de detención internacional y que ningún gobierno estadounidense, en el caso del que estamos comentando, reconoce a Maduro, por lo tanto la dinámica ya viene previamente rodada, con bastante periodo de negociaciones entre medias, ofreciéndole a Maduro diferentes salidas del gobierno. Y por tanto, yo también estoy de acuerdo con Diego cuando hablamos de que no es una invasión, sino una operación de extracción de una figura como la de Maduro, que está por ver, Ujú. por supuesto, cómo sigue el proceso judicial, totalmente de acuerdo, pero insisto, el problema está en qué posición se toma de partida, si estamos hablando de un gobernante legítimo o una persona que puede tener o puede llegar a tener vinculación con determinadas redes criminales. Y por tanto, hablar de invasión como tal, que requiere también de unas características que vienen reconocidas en el derecho internacional, no se da como tal esas características, que pueden ser permanencia del ejército, toma de control del gobierno. Hemos visto que se está llevando contacto con el gobierno actual presidido por Delcy Rodríguez, es decir, y así otras características que no cumplen, desde mi punto de vista y bajo el derecho internacional actual, con el término de invasión sostenida, como sí hemos visto en otras intervenciones extranjeras a principios de este siglo. Ujú. De aquí, Miguel Ángel, me surge una pregunta a medida que ibas argumentando. Entonces, aquí podríamos hablar de una falla, de una brecha del propio sistema de derecho internacional que equipara jurídicamente o en otra categoría las democracias con regímenes criminales. ¿Es ese el problema por el que además también podemos hablar de invasión o no invasión? Sí, totalmente. Y de hecho es una de las tareas más importantes que tiene el derecho internacional actual. Es decir, la equiparación actualmente de determinados sistemas políticos da la potestad a los estados de actuar de una manera u otra. Por eso el problema que gira en torno a Maduro es que hay países que sí lo reconocen como gobernante legítimo y otros no. Claro, ¿qué opinión o qué postura pesa más? Ahí está la contradicción. También he de decir que sí considero que se puede llegar a considerar una violación del derecho internacional, casi que me posiciono con esta postura, no al hablar de invasión, Ujú. sino también de quizás de violar la soberanía de un país. Pero claro, la soberanía en última instancia debería recaer en el propio pueblo venezolano y son ellos Ujú. los que deberían decidir si se toman esta intervención o operación estadounidense en suelo venezolano como tal. Como te decía, también tenemos que tener en cuenta las contradicciones actuales que tiene el sistema desde que se Sí. forma después de la Segunda Guerra Mundial y todos aquellos límites, como bien sabemos, que finalmente recaen en la toma de decisiones estatales porque se pone la soberanía como punto de partida y como límite para, digamos, sopesar las relaciones que tienen los estados. Y eso lo vemos en organizaciones como la ONU, que es una organización internacional en la que no se cede ese tipo de soberanía. Aunque ponga las leyes, los estados deciden en última instancia si respetarlas o no. Y estamos también viendo cómo determinados actores, entre ellos Estados Unidos, sí aceptan las jurisdicciones de las cortes o los tribunales internacionales, y una organización europea, por ejemplo, que sí es supranacional, que ahí sí se cede soberanía y los estados están obligados a someterse a determinados límites. Pero como bien indica, es una de las tareas fundamentales del derecho internacional determinar digamos, e intentar superar estos problemas y contradicciones. Ujú. Bueno, si preguntamos al pueblo venezolano, probablemente hablen más de un país, de una población capturada y no de una población que Exacto. tenga esa voluntad real de otorgarle la soberanía, ese poder al Estado, ¿no? Que sería la base de una democracia moderna, como la que podemos tener en los países europeos, bueno, otros países también, pero no solo lo quería acotar, pero bueno, por llevarlo también al oyente Uh-huh. que nos pueda estar escuchando ahora mismo
en España. Quitando esto, y ya porque nos vamos quedando sin tiempo, quiero virar hacia Groenlandia. Diego, a ver, hoy Europa está en una comitiva de trabajo liderada por Francia, Alemania y otros países europeos, planeando represalias por si se da un escenario más duro de cara a Groenlandia, aunque por el momento desde la Casa Blanca se insiste en que entre las opciones lo que más se está barajando es una posible compra directa de Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué papel está desempeñando Europa? ¿Qué papel podría desempeñar? Seguimos asistiendo a una Europa inerte, y no solo inerte, ineficaz, inactiva. ¿Hay algún margen de maniobra del que disponga Europa si realmente se diera el escenario? Y puedo seguir, yo lo sé, Diego, puedo seguir también súmale IES. Te voy a decir, Marta, súmale IES. O sea, pues mira, te lo dejo que lo hagas tú, porque estoy segura de que se te ocurren todavía más calificativos a ti que a mí, pero ¿qué margen de maniobra tiene realmente para prepararse ante un escenario muy negativo que todavía no sabemos si se podría dar? A ver, esto es la familia que se quiere pegar bofetadas, al fin y al cabo. O sea, me parece totalmente inaudito el hecho de que estemos prácticamente todos los países metidos en OTAN, Estados Unidos quiera Groenlandia. Hombre, si se lo quieren comprar y el otro se lo quiere vender, pues, o sea, pues bienvenido sea. Ya se compró Alaska, no sería algo tan novedoso tampoco. No, bueno, y también compraron Florida en su día y han comprado un montón de territorios, pero no solamente ellos. Acuérdate, Marta, creo que fue una oferta, se comentó de una oferta que quería lanzar Alemania a Grecia cuando la crisis de la subprime y la crisis del gobierno griego de comprarle islas, ¿no? Oye, pues incluso hicieron ofertas por Mallorca también. O sea, que es que al fin y al cabo son territorios, se compran, se venden y si te interesa bien y si no te interesa, pues también. Entonces, aquí Trump yo no creo que vaya a tener una posición beligerante, ¿no?, ante un territorio como Groenlandia. En conversaciones, pues sí, me parece legítimo. Si tú quieres, pues cómpraselo y oye, pues igual podríamos hacer nosotros si tuviéramos dinero, ¿no? Pero que no es el caso. Pero bueno, es una oferta y el otro está en su derecho a aceptarla o en su derecho a rechazarla. ¿Que es un punto importante? Pues no le voy a negar la mayor. O sea, al fin y al cabo sí que es un punto estratégicamente y tanto sobre todo en defensa y luego también en explotación minera Groenlandia, ¿no? Al final es un territorio enorme, bastante inhóspito, con una densidad poblacional mínima y que está por explotar realmente, o sea, no se le ha explotado. Pero claro, eso nos lleva también a un montón de debates, no solamente políticos y geopolíticos, sino también a si está bien, si está mal, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya no vamos a entrar en todo, ya entraremos en si es necesario. Pero desde luego, ahora mismo, simplemente por acortar el tema, si le hacen una oferta y el otro la acepta, bien. Y no, obviamente, ante eso, pero es totalmente inactiva, como he dicho, inerte y un montón de cosas que tampoco podría decir aquí. Bueno, lo vamos a dejar así porque también, bueno, es lenguaje universal, ya se entiende perfectamente. Diego, una última pregunta, aprovechando ya que nos quedan unos pocos minutitos. Insisto, el escenario más negativo respecto a Groenlandia no tendría por qué darse el supuesto de que Estados Unidos invada Groenlandia, no haya un ataque de un miembro de la OTAN a otro miembro de la OTAN, pero ¿crees que de alguna forma estamos yendo hacia una deriva de destrucción de la OTAN, de destrucción de esta alianza? Porque cada vez se va tensando más la cuerda y el hecho de hablar de por sí de un posible escenario duro con respuesta militar por parte de Estados Unidos en Groenlandia ya refleja de por sí la crisis en la que la alianza se encuentra sumida. Sí, la OTAN lleva en crisis ya bastante tiempo, desde el momento en el que se le exige a todos ya empezar a pagar las cuotas como las tendríamos que estar pagando, pues ya empieza a verse un poquito la idea del desmantelamiento, ¿no? La OTAN nació con una finalidad que ya no existió desde los años 80, con lo cual, bueno, pues la verdad es que sentido, sí, tiene mucho sentido para a lo mejor otros posibles enemigos futuros, pero hoy por hoy, desde luego, no lo sé. Y efectivamente aquí el mayor accionista es Estados Unidos y si quiere desmantelar la empresa, hablando de términos financieros, pues la va a desmantelar y ya viene avisando desde hace bastante tiempo, como diciendo, venga, iros preparando. La Unión Europea en este sentido parece que se empieza a preparar, pero todavía estamos con nuestras diferencias.
tontas, ¿sí? Van a decir tontas. Pero bueno, sí, un desmantelamiento, sí, yo no creo que Trump ni Estados Unidos en general, a menos de que llegara otro Biden, estuvieran por seguir manteniendo una estructura como la OTAN que ni les va ni les viene ahora mismo. Pues nos quedamos con esto, con este análisis. Como siempre, muchísimas gracias por este ratito de tertulia. Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Diego Pitarch, consultor de nuevos negocios en Dubai Holding Group, profesor de Relaciones Internacionales en el IEB. Muchísimas gracias. De nuevo, feliz año y nada, pues los mejores deseos para este turbulento 2026 que se nos avecina. Un abrazo. Igualmente, feliz Muchísimas año. Gracias, Marta. Hasta luego, un abrazo, Diego. Igualmente, me dejas todo.